A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. El estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad de Baja California de México, doctor William Hernán Tovar Erazo, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Cali, especializado en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, profesional en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, docente catedrático de la Universidad Libre y de la Universidad Cooperativa en la ciudad de Cali. Bienvenido, doctor William Hernán Erazo. Nos va a disertar hoy sobre lo argumentativo en la filosofía moderna. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer poder llegar a este auditorio. Como ya lo ha dicho el doctor, pues pertenezco al grupo de investigación Filojuris de la Universidad Libre en la seccional Cali, con otros compañeros que hemos venido aquí con unas presentaciones. Espero que sea de su agrado esta pequeña presentación que hemos podido traer para ustedes y pues que genere efectivamente algún tipo de inquietud en cada uno de ustedes para seguir hablando un poco de la argumentación en la filosofía moderna y cómo podemos llegar a mejorar esta argumentación. Para ello hice una pequeña presentación, vamos a irla llevando a cabo para el mismo, para poder entender un poco de dónde viene la argumentación y por qué razón hablamos entonces de esa filosofía moderna y cómo la filosofía moderna nos permite entonces llegar a una verdadera argumentación. Bueno, para ello, lo primero que vamos a tratar de escudriñar es, quiero hacer primero un pequeño resumen hacia dónde queremos orientar verdaderamente lo de la argumentación en la filosofía moderna, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que pretendemos realizar. Bueno, todos conocemos que en la historia de la argumentación es un aporte que se ha ido dando paulatinamente para llegar a la modernidad. Inicia pues con un desarrollo de las teorías de la argumentación y se sitúa en la idea o en la construcción de un discurso argumentativo, teniendo en cuenta que este discurso debe ser orientado de manera que pueda llegar a los fines de la argumentación. La importancia de observar la argumentación son las condiciones internas y externas de su racionalidad. O sea, empezar a ver esa parte interna del ser humano con relación a la argumentación, pero ver también la influencia de la parte externa de ella, o sea, en este caso, de la norma y de la sociedad en general. Esta profundiza, pues, o está vinculada entre sí y debe tener unas reglas. Dentro de ellas, la primera regla que se debe tener en cuenta es la de la justificación y también la finalidad de la misma. ¿Qué es lo que nos permite tener estas dos reglas? Pues nos permite entonces específicamente llegar y pedir de la argumentación las razones del por qué y del cómo. Entonces, ¿cómo se establece esa argumentación y para qué se establece la misma? Bueno, muchos autores se han interesado en la estructura de la argumentación. Muchos de ellos hablan de han manifestado que la argumentación era necesario tener dos fundamentos. El primero de ellos, un lenguaje común. ¿Por qué un lenguaje común? Es un lenguaje sin tecnicismos, un lenguaje entendible de tal forma que pueda llegar al auditorio. Y el otro de los fundamentos es la adhesión del interlocutor. Esta adhesión lo que busca es el consentimiento que hace el auditorio sobre el tema que se está tratando. Esos son los dos fundamentos principales para poder que hablemos un poco más allá de lo que es entonces la argumentación. Con estos dos fundamentos básicos, entonces podría decirse que la argumentación es una actividad mediante la cual se elabora un discurso y el objetivo final es la adhesión del auditorio a través del convencimiento. A esto es lo que nosotros pretendemos llegar en esta pequeña presentación. Para ello, debemos entonces hacer un recorrido histórico, devolvernos un poco a la historia
para saber de dónde viene esto de la argumentación filosófica y por qué pasa a la modernidad y por qué hablamos de una filosofía moderna y que esa filosofía moderna nos permite realizar una argumentación. Entonces, para ello, voy a hacer un retroceso para que ambientemos el tema de dónde viene la parte de la argumentación en la filosofía. Entonces, empezamos diciendo pues que en el siglo XV-XVI plantearon nuevas interpretaciones y posiciones filosóficas divergentes, más que todo en la doctrina escolástica, y las corrientes renacentistas que se encontraban en crecimiento durante este periodo influyeron cambios en los fundamentos del pensamiento. Estos sirvieron para culminar con la hegemonía de la Iglesia y del pensamiento teocentrista. En el sistema filosófico moderno, podríamos decir que uno de los que inicia o marca unas directrices es el señor Francis Bacon. Estos cambios pues, del pensamiento moderno se llevan a cabo y se detectan en las corrientes continuas del pensamiento que influyeron trascendentalmente en la forma de argumentar. A finales de la Edad Media, la influencia cristiana de la Iglesia había ocupado casi la totalidad del pensamiento filosófico y científico, pero ante los pensadores durante el siglo XV y XVI plantearon nuevas interpretaciones y posiciones divergentes. Cambios que obedecieron al incremento del comercio, también al crecimiento de las ciudades, los nuevos descubrimientos geográficos, el desarrollo de nuevas ideas sobre el mundo, influenciaron entonces que se presentara una nueva argumentación y una nueva forma de ver la vida. También otro de los cambios que se da es el humanismo, que se plantea con unos cambios profundos en la estructura, no solo en la parte social, sino también en la política y en las creencias. Esto nos va a ayudar entonces a establecer una nueva argumentación en la filosofía moderna o plantear desde esa filosofía moderna un nuevo proceso de argumentación teniendo en cuenta estos cambios. Para ello, ya que hemos entrado como en esa parte histórica, vamos a hablar un poco entonces en la actualidad y efectivamente cómo es que esa filosofía moderna nos va a hablar de la argumentación. Entonces, vamos a partir que se habla de cambios en la argumentación jurídica y que tienen sus comienzos en la mitad del siglo XX por parte de un conjunto de autores que escriben teorías caracterizadas por ir en contravía de las tendencias que se habían generalizado en la lógica y en las ciencias. ¿Qué es lo que pretendían entonces realizar? Efectivamente, lo que pretendían estos autores es, con estas teorías, establecer algunos conceptos básicos tendientes a pretender hablar sobre la lógica y la ciencia. Trabajos que influenciaron entonces lo que es la argumentación, la lógica, el positivismo jurídico, la tópica, la retórica, con preguntas sobre si el derecho es una ciencia. Ya aquí, en una de las ponencias anteriores, creo que fue el día de ayer, hablamos un poco y discutimos sobre si el derecho es una ciencia. Algunos autores entonces utilizan métodos lógicos y de teoría argumentativa para intentar formar un sistema cerrado y contundente frente a lo que es la argumentación en la filosofía moderna. Autores como Tudor Whyte, bueno, me disculpan de pronto el pronunciamiento del apellido de este autor, pero intentaron dar una respuesta en su obra Teoría y Jurisprudencia. ¿Qué es lo que trata él de hablar? Trata de decir la aplicabilidad mecánica del derecho. Debemos de empezar a ver por qué debemos de partir o de romper ese esquema de aplicar mecánicamente el derecho. Y desde ahí parte esa pregunta y con esto vamos a darle casi que una respuesta a eso si el derecho es una ciencia. Se han vertido dos fundamentos esenciales para hablar si el derecho es una ciencia. Uno es describir el derecho como una norma exclusiva y la otra es la valoración del derecho como una actividad propia para llegar a un juicio justo. Teniendo esas dos posiciones, entonces vamos
a tener en cuenta cómo la filosofía moderna nos permite verdaderamente realizar una muy buena argumentación. Siguiendo la búsqueda de la argumentación en la filosofía moderna, entonces debemos hablar sobre el pensamiento de Gadamer. Pues él ve en los antecedentes kantianos los orígenes o la influencia de casi todas las corrientes filosóficas actuales y presenta una construcción de una filosofía moderna, partiendo del estudio del hombre en el campo cultural, en el cual hace que el ser humano sea un ser histórico con sus realidades sociales y su normatividad, e incluso con su estética y su religión. Entonces, para poder ver ese aporte que da la filosofía moderna a la argumentación, vamos viendo uno de los autores principales para nosotros en este estudio, que va a ser el señor Gadamer. La preconcepción es la base sobre la cual se pretende que la visión de la argumentación sea universal, y por ese motivo se hace referencia a la filosofía moderna sobre la relación entre el sujeto y el derecho. Se afirma que la forma de argumentar debe realizarse mediante silogismos perfectamente elaborados, planteando las emociones, valores, criterios, es decir, un lenguaje hablado en proposiciones y utilizando conectores. Este ha sido considerado como el método para llegar a la verdad y de llegar al conocimiento como un medio de convencer. Para otros, la argumentación puede surgir de la discusión y el contraste de pareceres. La argumentación entonces será algo más que un simple medio de expresión, como la consideran aquellos que quienes dicen que la verdad es el fruto de una evidente racionalidad. La argumentación entonces es un proceso por medio del cual se intenta seducir, conquistar, convencer, adherir al auditorio con el cual va dirigido el discurso, mediante el diálogo, creando una interacción mutua entre todos los elementos, en este caso el expositor y el auditor, o el auditorio. Esto pretende mostrar entonces el nexo estructural entre el proceso argumentativo e interpretativo. El problema radica excepcionalmente entonces en la racionalidad del ser humano. Resalta entonces sorprendente o resulta sorprendente si no se analiza la conexión entre los procesos de interpretación y los procesos argumentativos. Interpretar sin argumentar es trivial o ligero, pero argumentar sin dar lugar a una interpretación posterior es algo vacío y carente de sentido. Por ello, entonces, establecemos que argumentar va a ser desarrollar un razonamiento con la finalidad de convencer, mientras que interpretar proviene pues de la hermenéutica, que es el arte de explicar, traducir o interpretar. Gadamer entonces plantea por primera vez la sistematización de la hermenéutica general como el arte de comprender mismo, del comprender mismo. Para ello entonces este pequeño mensaje que nos trae Gadamer frente a su teoría, plantea que nosotros debemos de partir entonces para llegar a una buena argumentación, lo que debemos de establecer primero es la hermenéutica, pero que esta hermenéutica debe tener unos pasos fundamentales. El primero de ellos es hablar de la tradición, o sea, hablar de todo lo que se ha acostumbrado a hacer, cómo se viene haciendo, cuál es la tradición, por qué razón lo llevamos a cabo, qué fue lo que ha acontecido con él. Teniendo en cuenta también el diálogo o el lenguaje, dentro de él teniendo en cuenta las reglas gramaticales, cómo está escrita la norma, por qué tiene comas, por qué tiene puntos, por qué razón hacemos una pausa o no la hacemos. Pero dice también Gadamer que para poder llegar a esa buena argumentación debemos también de conocer la historia. ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Por qué razón se produjo esa norma? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que pasó socialmente para que esa norma se pudiera expedir? ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Cuáles fueron las respuestas a ella frente a eso? ¿Y cuáles fueron los prejuicios que se hicieron? ¿Con la intención de qué? De llegar a una verdadera comprensión. Cuando llegamos entonces a esa verdadera comprensión, entonces hablamos
de una argumentación. Y esa argumentación es la nueva filosofía, la moderna filosofía, con la cual se pretende argumentar y se quiere llegar entonces verdaderamente a establecer un proceso argumentativo dentro de un conglomerado de personas. Porque si no, entonces, ¿qué sería de la filosofía si no se aterriza a lo social? Esa es una de las preguntas que nos haríamos frente a todo este procedimiento. Si nosotros estamos hablando entonces de la argumentación en la filosofía moderna y cómo todos estos autores modernos, o sea, a partir del siglo XX o mitad del siglo XX en adelante, que muchos de ellos han sido expositores o tenidos en cuenta en estas presentaciones, en estas ponencias que se han hecho, teniendo en cuenta a dónde nos quieren llevar para hablar de una muy buena argumentación. Y lo primero que nos dice este autor, que hemos podido estudiarlo a profundidad, es que lo primero para poder llegar a una muy buena argumentación es tener en cuenta la tradición, tener en cuenta esa costumbre, de dónde viene, por qué razón nace, de dónde verdaderamente se produce. Y tener en cuenta el lenguaje, en ese caso, tener en cuenta las reglas gramaticales y cómo está escrita. ¿Cómo está escrita la norma? Nuestra constitución política es clara para de pronto debatir un ejemplo. ¿Qué es la paz? O todos tenemos derecho a la paz, pero ¿qué es la paz? Entonces, para Gadamer, viendo el proceso hermenéutico, o sea, interpretativo para poder llegar a una comprensión y poder hablar de una argumentación frente a la paz, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la tradición, o sea, la costumbre, que es lo que se acostumbra en Colombia para que hablemos de paz. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el diálogo que vamos a tener en cuenta frente a ese postulado? ¿Cuáles son las reglas gramaticales? ¿Cómo está escrita en nuestra Constitución? La paz es un derecho que tenemos todos los colombianos. Entonces debemos de tener en cuenta todas estas reglas. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo Colombia ha tenido cantidades de procesos para llegar a encontrar la paz? ¿Y cómo hemos manejado cada uno de esos procesos? ¿Qué hace usted por la paz? No es tanto el proceso donde se lleve a cabo, no es que usted iba muy lejos de donde se esté tratando el proceso de paz, es usted qué hace para la paz. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted de dónde viene? ¿Usted procede de un proceso conflictivo, llegó desplazado a una ciudad? ¿De dónde viene usted? ¿Qué es lo que está haciendo usted como ser humano por la paz? Entonces surgen una cantidad de preguntas y de respuestas que nos van a causar algunos prejuicios frente a la paz. ¿Será que algún día llegamos a tener en Colombia la paz? Cuando llegamos a esa comprensión, entonces es lo que nos dice efectivamente hemos podido llegar a una verdadera argumentación, pero siempre aterrizándolo a lo social. Entonces, con esto quiero dejarles la inquietud de lo que es la argumentación y cómo la filosofía moderna pues nos ha ayudado un poco en lo que es la argumentación y a poder entender un poco más sobre la argumentación. Muchas gracias. Habla libre, entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.